Bueno, listo. Entonces, pues vamos a comenzar con nuestra clase final de nuestro curso de Cálculo 1. Esta es la clase de optimización. Esta es un área, digamos, que involucra muchísimas cosas. Esto es solamente como una introducción a todo lo que involucra la optimización en sí. Pero supremamente útil. A mí me parece que es de las cosas más útiles actualmente, es la optimización. Y ustedes la ven por todos lados. Optimización matemática por todos lados. Un ejemplo claro de optimización es, por ejemplo, la ruta que le da Google, por ejemplo, para ir de un lado a otro. Eso es una optimización, porque si consideran la función, cuánto me toma ir de aquí hasta, no sé, hasta la universidad, por ejemplo, Google tiene una función que dependiendo de las trayectorias que coja, sabe cuánto se demora. Y entonces tiene que minimizar esa función, buscar el mínimo de esa función. Y al encontrar el mínimo de esa función, pues ese es el que le muestra a Google Maps. Y eso es lo que está haciendo ahí Google, está optimizando. Optimiza la función de distancia que hay, bueno, el tiempo recorrido entre estar acá, estar en su casa y llegar a la universidad. Otros, digamos, ejemplos es, por ejemplo, los costos de las cosas. Entonces, una empresa tiene que hacer compras de cosas, entonces tiene la opción de hacer compras en China, tiene la opción de comprar local, tiene la opción de comprar con préstamos o de comprar a crédito, de comprar de contado. Y entonces todo eso es una función de todas estas cosas y lo que se quiere es optimizar el costo, por ejemplo. Dependiendo, entonces dice, bueno, si compro en China, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar esto, si compro local, de pronto es un poquito más caro, pero de pronto es mejor. Y entonces hay una función que le determina, que le describe lo que le costó y digamos, la calidad del producto, y la idea es encontrar la mejor combinación que le dé el mejor costo con el mejor producto. Y eso es una optimización. ¿Sí? Eso es una optimización. ¿Qué otro ejemplo así rápido y fácil se me ocurre? Los tamaños, digamos, de ciertos materiales, ¿no? Entonces, se quiere, qué sé yo, tapizar, colocar las baldosas de una casa, ¿sí? Colocar las baldosas de una casa, del piso de una casa, cambiarlo por completo y se quiere determinar cuál es el tamaño óptimo de las baldosas para no tener que andar rompiendo tanta baldosa, por ejemplo, ¿sí? Ustedes saben que pueden colocarlas directas y si llega al borde, pues entonces la tienen que romper y para que quepa. Entonces uno podría optimizar y decir, bueno, yo quiero saber cuál es el tamaño perfecto o mejor, el mejor tamaño cuadrado que hace que yo rompa la menor cantidad de baldosas y por lo tanto necesite la menor cantidad de material, ¿sí? Entonces, eso es una optimización que depende del tamaño de la baldosa y lo que se quiere es encontrar el mínimo de esa función, y determinar entonces cuál es el valor del tamaño de la baldosa que me da el mínimo de esa función. Y eso es optimización y eso está por todos lados. Por todos lados. Es supremamente útil y bueno, y esto se puede complicar todo lo que usted quiera en problemas de, por ejemplo, de logística, en problemas de inteligencia artificial, en todo esto. Y es un área pues que personalmente yo trabajo bastante en eso. Bueno, entonces, por ejemplo, alcance máximo. Esto es un ejemplo. Dice, cuando se ignora la resistencia del aire, el alcance horizontal R de un proyectil está dado por esto. Entonces, esta es la fórmula
del alcance horizontal de un proyectil. Entonces, no sé si aquí hay un dibujito, déjame ver si aquí hay un dibujito. No. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si usted tiene aquí qué sé yo, un cañón o alguna cosa así, ¿sí? Un cañón y lo dispara con cierto ángulo. Entonces, ese ángulo aquí, teta. ¿Sí? Y se sabe que el alcance máximo, es decir, todo este espacio que hay de aquí a acá, lo llaman R, y tiene esta fórmula que está aquí. Seguramente lo habrán visto en el colegio en sus clases, si tuvieron buenos profesores de física. Tuvieron que haber visto algo parecido a esto. Bien, entonces, donde V sub 0 es la velocidad inicial constante, G es la aceleración de la gravedad, 9.8, y teta es el ángulo de elevación o de salida. Entonces, encuentre el alcance máximo del proyectil. En otras palabras, como depende del ángulo teta, la velocidad inicial es la misma siempre. La gravedad pues no cambia. Entonces, lo único que uno podría tratar de mover es el ángulo de inclinación. Entonces, ¿cuál es el mejor ángulo para que sea lo más largo posible? Yo creo que muchas veces ustedes han intentado eso, no sé, cuando han jugado béisbol o 45, profe. bueno, vamos a ver si es 45. Hay una manera matemática de saber cuál es el ángulo perfecto o el más Eso el ejercicio que le mismo lo da. pusieron en física. Ah, bueno. Entonces sí, vamos a ver. Entonces eso es un ejercicio clásico de optimización. Entonces, RC. Vamos a ver aquí. Por eso les digo que si tuvieran un buen profesor de física, seguramente ya habían visto algo de esto. Si no, no pasa nada, aquí lo aprendemos. Entonces, la fórmula es R de teta es igual a B sub 0 al cuadrado sobre G por seno de 2 teta. Entonces, la pregunta es encontrar cuál es el alcance máximo. Entonces, nosotros ya ahora pasamos de funciones que habíamos visto hace 2 semanas y decíamos encuentre el máximo de, o el máximo relativo, o el mínimo relativo, o el mínimo absoluto, todo eso. Y por ahora era una cuestión abstracta, era una cuestión como unas fórmulas y ya, pero ahora mire, esto ya es una función de verdad, una función que describe algo que pasa en la vida real. Pero al final se puede hacer exactamente igual a como estábamos haciendo antes. Encuentre el máximo absoluto o encuentre el extremo absoluto. ¿Qué era lo que hacíamos? Pues mirar los extremos, es decir, cuál es el rango de la función, y mirar, y mirar los números críticos. Entonces funciona igual. Tenemos que ver cuáles son los números críticos de esta función. Entonces, para saber los números críticos de una función, recordemos que los números críticos, ¿cuáles son? Son los puntos donde la derivada es igual a 0, ¿sí? O donde la derivada no existe. Esos son los números críticos. En otras palabras, necesitamos la derivada. Entonces, tenemos que derivar. Entonces, vamos a derivar R' con respecto de teta, porque ese es el ángulo que podemos modificar. Entonces, derivamos con respecto de teta. Y derivamos con respecto de teta, todo esto es una constante. ¿Sí? Entonces, esto me queda constante. Por la derivada de seno de 2 teta. La derivada de seno de 2 teta es coseno de 2 teta por la derivada interna, que es 2. Y ahí tenemos la derivada. Bien. Primero, antes que nada, antes que de continuar aquí, se nos olvidó mirar cuál es el rango de esa función. Es decir, teta va de cuánto a cuánto. Recordemos que esto es estamos hablando de esto. Entonces, teta, ¿desde dónde va? Pues claramente el ángulo mínimo, claro, el ángulo mínimo de inclinación es 0. Y bueno, y supongamos que queremos que vaya para allá
el proyectil, pues no vamos a mirar un ángulo por este lado, sino máximo este ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo de inclinación más pequeño es 0 y el ángulo más grande es 90 grados. Entonces va de 0 a 90. Entonces tenemos que mirarlo en radianes. Es mejor mirarlo en radianes. De 0 a 90. Entonces va desde 0 hasta pi medios. Entonces los extremos son 0 o pi medios. Entonces, listo, ya. Continuemos ahora sí. Entonces ya tenemos aquí la derivada. Y ahora tenemos que encontrar los valores de teta que hacen que esa derivada o sea igual a 0 o no exista. Entonces, claramente aquí no hay ningún valor en que esto no exista. Entonces, esto ya no nos tenemos que preocupar. Entonces, simplemente lo igualamos a 0 a ver cuáles son los valores en los que es igual a 0. Esto podemos poner el 2 aquí, coseno de 2 teta, igual a 0. Y entonces todo esto de aquí es una constante, entonces la podemos pasar a dividir y se va. Entonces lo único que me queda es coseno de 2 teta es igual a 0. ¿Sí? Esto se fue. Bien, entonces, ¿para cuál valor de un ángulo el coseno es igual a 0? ¿Cuánto debe valer un ángulo para que el coseno de ese ángulo de 0? 90. 90. Entonces, pi medios. Entonces quiere decir que 2 teta es igual a pi medios. ¿Sí? Porque ese es el valor. Esto es teniendo en cuenta que estamos en este rango, ¿no? Si estuviéramos en 0 a pi, pues sería pi medios. Y menos pi medios también, no, ninguno. Justamente en este caso no, pero si fuéramos de 0 a 2 pi, pues tendríamos que considerar pi medios y 3 pi medios también. Pero bueno, como estamos entre 0 y 90, no pasa nada. Entonces 2 teta es igual a pi medios, por lo tanto, quiere decir que teta es pi cuartos, que efectivamente es lo mismo que 45 grados. Y hemos encontrado el ángulo, el número crítico de 45 grados. No hay más números críticos, pero tenemos que mirar si ese es el máximo. Recuerden, ¿no? Recuerden que esto no es solamente cuestión de hallar los números críticos y ya. Ahora, para saber si es el máximo, habíamos dicho que teníamos que calcular varias cosas. Teníamos que calcular la función en todos sus extremos, en sus dos extremos laterales. Entonces, tenemos que cuadrar cuánto es R de 0, cuánto es R de pi medios y cuánto es R de pi cuartos, que este es, entonces, calcular la función en los dos extremos, o sea, 0 y pi medios, y calcular la función en todos sus números críticos. En este caso solo hay uno pi cuartos. Y ver cuál es el máximo de todo eso. Entonces, R0, ¿cuánto es? Pues es B0 al cuadrado por seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? 0. Por lo tanto, R0 es 0. R de pi medios sería pi medios acá. Entonces queda R seno de pi, o sea, seno de 180 y seno de 180 es 0. Por lo tanto, eso también es 0. Y finalmente, R de pi cuartos sería seno de pi medios. Y seno de 90 es 1. Entonces esto da B sub 0 cuadrado sobre G. Entonces, efectivamente, esta es el máximo de esa función. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como ya habían dicho, el máximo absoluto es cuando el ángulo es de 45 grados. Entonces, fíjense que no hicimos nada distinto a aplicar lo que habíamos aprendido hace 2 semanas para hallar el máximo de una función. Pero bueno, gran parte de lo que se tiene que hacer en optimización es entender el problema. Porque todo esto que hicimos aquí, ustedes ya lo sabían, ya lo habíamos visto.
Entonces realmente lo que importó es tener esto que está aquí, esta ecuación. Que bueno, en el caso de este problema pues ya nos lo daban, pero en muchos casos no lo van a dar, tenemos que interpretarlo. Entonces, volumen máximo. Perdón. Un canalón para agua. Entonces, un canalón para agua es como esos canales que se colocan en las casas para que no les caiga el agua al patio, por ejemplo, ¿sí? De la teja al patio. Un canalón para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en forma de triángulos isósceles. Entonces, fíjense, es como lo que se ve aquí este dibujito. Entonces, este es el triángulo isósceles que está aquí. Y el canal es todo esto. Si logran ver el canal, o sea, aquí está, el hueco está aquí adentro, todo esto es hueco. Y simplemente que el canal tiene esta forma en todos lados, como qué sé yo, como un lingote. Entonces, determine la dimensión a través del extremo triangular de modo que el volumen del canalón sea máximo. Bien. Entonces, lo que nos están diciendo es, listo. Fíjense que, vamos a dibujarlo porque es mejor a mano. Que eso es un problema, digamos, como que puede ser bastante utilizado. O sea, yo tengo que el canal debe ser así, de este estilo. Debe ser el canal así. Se trabó. Ya listo, ahí está. El canal debe ser así, ¿listo? Y obviamente pues lo vamos a llenar se va a llenar de agua, ¿no? Se va a llenar de agua allá adentro. ¿Cómo lo llenamos de agua? Así. Se va a llenar de agua. Y el volumen de agua pues va a tener cierto volumen, pero lo que queremos variar es este X. Ahí. Este X. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto mide esto? Los otros dos lados están fijos. El fondo está fijo. O sea, esto es fijo, esto es fijo y esto es fijo. Entonces lo único que queremos saber es cuánto debería medir esto para que el volumen de agua que hay dentro del canal sea el mayor posible. Entonces pensemos que podría ser así, pero podría ser así. ¿No? Bien chiquitico. O podría ser bien alargado. ¿No? Podría ser bien alargado. Y entonces, ¿cuál de todos tiene el mayor volumen? ¿Cuánto es el valor ideal para que se tenga el mayor volumen? Porque bueno, aquí es bastante estrecho, pero es bastante alto. Aquí es bastante gordo, pero es bastante bajito. Entonces es como encontrar el punto medio de todo eso, pero no se encuentra el punto medio a ojo. Se puede utilizar las matemáticas para saber cuál es ese X óptimo. Y ahí es donde entran los ingenieros a trabajar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuánto debe medir esto? A ver, ¿cuánto dice aquí? Esto 4, 4 y 20. Entonces, esto mide 4. Este acá también mide 4. Y este acá, ¿verdad? Este acá mide 20. Esto mide 20. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto es el óptimo para ese volumen? Entonces, primero tenemos que hallar cuál es el volumen de ese, digamos así, sólido que está aquí. Y entonces el volumen de un prisma, porque esto es un prisma, ¿no? Tiene una base, tiene un largo. Entonces, recordemos que el volumen de un prisma es el área de la cara por el largo, digamos.
Ese es el volumen de un prisma. El área de la cara, que en este caso es esta, por el largo, que en este caso sería 20. Entonces tenemos que hallar cuánto es el largo de la cara, el área de la cara. El área de la cara. Y para hallar esa área, pues tenemos que hallar el área de un triángulo isósceles con lados 4. Entonces, tenemos este triángulo. Esto mide 4, esto mide 4 y esto mide X. ¿Cómo hallamos el área de un triángulo? Pues base por altura sobre 2. Entonces necesitamos esta altura H. Y para hallar esa altura H, pues tenemos que utilizar ¿qué? El teorema de Pitágoras. Entonces, ese triangulito que se formó ahí, la mitad de ese triangulito es esto acá. Esto mide X medios, es la mitad, ¿no? Y esto mide 4. Y esto es H, que no lo conozco. ¿Sí ven? Y entonces cuando uno ve esto, pues ya sabe que tiene que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que 4 al cuadrado es igual a H al cuadrado más X medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es H? H al cuadrado es lo mismo que 16 menos X al cuadrado sobre 4. Y entonces, ya tenemos que H es igual a raíz de 16 menos X al cuadrado sobre 4. Y tenemos la altura. Eso es H. Y entonces, si queremos hallar el área, pues el área, si esa es la altura, entonces el área de esto, pues va a ser base por altura sobre 2. Entonces la base va a ser X por la altura, 16 menos X al cuadrado sobre 4, dividido en 2. Y ese sería el área de ese triángulo. Y ya tenemos el área, pues pero entonces ya podríamos tener el volumen, porque sabemos que el volumen no es sino, a ver, el volumen es multiplicar por este 20. Entonces el volumen va a ser esto mismo que está aquí por 20. Y ese sería el volumen. Entonces anotémoslo aquí aparte. Entonces el volumen va a ser 20 por, entonces B va a ser igual a 20 por X por raíz de 16 menos X al cuadrado sobre 4 dividido en 2. Y esta es nuestra fórmula. Esta es la fórmula a la cual le queremos encontrar el máximo. Y de aquí en adelante, pues es un proceso que ya es más automático. Lo difícil es entender el problema, encontrar la fórmula como es, y luego esta parte ya debería ser más fácil, porque esto ya lo vimos hace 2 semanas. Entonces, tenemos que encontrar los números críticos y, y encontrar el máximo. Entonces, para encontrar números críticos tenemos que encontrar la derivada. Bueno, antes de eso voy de una vez a escribir esto como 10. Entonces recuerden que esto aquí se cancela aquí y aquí me da 10. ¿Listo? Entonces, 10 veces. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Sí? Más
el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo es la derivada de esto que está aquí. Recordemos que esto es esto a la 1/2, ¿no? Entonces es por 1/2, 16 menos x al cuadrado sobre 4 a la menos 1/2 por la derivada interna, menos 1/4 de 2x. Sí, porque es la derivada interna, es la derivada de menos x al cuadrado cuartos. Entonces escribamos lo más bonito para esto a 10, raíz de 16 menos x al cuadrado cuartos, más. Entonces aquí, ¿qué nos queda? 10 dividido en 2, 5. Esto me queda aquí, esto me queda menos 1/2, ¿no? Entonces menos 5/2. Menos 5/2. X al cuadrado dividido en raíz de 16 menos x al cuadrado cuartos. ¿Sí? No es más que organizar esto. Entonces, lo único que hice fue 10 por 1/2 me da 5. 5 por menos 1/2 pues me da menos 5/2 y por eso me queda aquí el 5/2. Este x por este x me da x al cuadrado y esto lo escribí de esta manera. Y ahí tenemos la derivada. Y entonces queremos encontrar los puntos críticos, los números críticos. Entonces tenemos que ver en qué valores esta derivada no existe. ¿Bajo qué puntos esto no existe? Y entonces claramente pues el problema es cuando se divide por 0, ¿no? Entonces cuando se divide por 0, cuando esto sea 0. ¿Y cuándo es esto 0? Cuando esto es 16. ¿Y cuándo esto es 16? Pues cuando x es igual a 8. ¿Sí? Cuando x es igual a 8, esto es 16. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese número crítico. O sea, el número crítico es cuando 16 menos x al cuadrado sobre 4 es igual a 0. Entonces, despejando eso, nos da x al cuadrado igual a 64. X igual. No voy a tomar el negativo porque estamos hablando de distancias, entonces no tiene sentido tomar distancias negativas. Pero si estuviéramos hablando de otra cosa, tendríamos que tomar el más o el menos. Pero como es distancias, pues no tiene sentido una distancia negativa. Entonces x igual a 8. Entonces x igual a 8 es uno de los números críticos. Entonces tenemos que guardarlo. Tenerlo en cuenta. Ahora tenemos que calcular los puntos donde esta derivada es igual a 0. Entonces igualamos a 0 y miramos cuáles son los puntos donde eso se cumple. Entonces déjenme las que lo escribo aquí otra vez. Un segundito, estoy escribiéndolo en el otro lado. Bien, entonces tenemos que encontrar los puntos donde esto de aquí es igual a 0, la derivada. Bien, entonces hacemos la operación acá, ¿no? Entonces, factor común y toda la vaina. Entonces, 10 veces cuartos menos 5/2 x al cuadrado dividido en raíz de 16 menos x cuadrado cuartos. Aquí no es más que recordar álgebra, ¿no?
Y entonces esto no tiene problema porque ya dijimos que esto solamente es crítico cuando es igual a 8, entonces se va. Esto se va. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente 10 por 16 menos x al cuadrado cuartos menos 5 medios x cuadrado es igual a 0. Y ya estamos un poquito más en forma. Voy a multiplicar, distribuir ese 10. Nos queda 160 menos 10 sobre 4, es decir, menos 5 medios de x cuadrado. Aquí menos 5 medios otra vez de x cuadrado igual a 0. Y entonces ahí puedo sumar esas dos, ¿no? Entonces lo que tenemos es, vamos a ponerlo así, lo que tenemos es 160 menos 5x cuadrado es igual a 0. ¿Qué hice? Menos 5 medios x cuadrado menos 5 medios x cuadrado me da menos 5x cuadrado. Y despejamos, nos queda 5x cuadrado igual a 160, x cuadrado igual a 160 sobre 5, que da 32. 32. Por lo tanto, x es igual a raíz de 32. Y raíz de 32 es lo mismo que 4 raíz de 2. Ojo, no estoy tomando el negativo porque estamos hablando de distancias. Pero si no fueran distancias, aquí tendría que poner más o menos 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Encontramos otro número crítico. Entonces ahora tenemos todos nuestros números críticos. ¿Cuáles serían? Serían los números críticos. ¿Cuáles serían? Los números donde la derivada f' no existe. Esto es recordar. ¿Cuáles son? Ese ya lo hallamos. ¿Cuál es ese número? Ese punto donde f' no existe, x es igual a 8. X igual a 8. Y donde f' es igual a 0. Ese es el punto x igual a 4 raíz de 2, que lo acabamos de mirar. Y entonces para hallar los máximos y los mínimos, tenemos que hallar cuánto vale f en los números críticos y en los dos extremos del intervalo donde toma valores la función. Entonces, ¿cuál es ese intervalo? ¿Para qué valores esto existe? Entonces, x recordemos que es la distancia que está acá. Entonces, ¿de cuánto a cuánto va x? Si está muy chiquitico, digamos que lo mínimo que podría ser x, digamos que sea 0. ¿Sí o no? Lo mínimo que puede ser x es 0. Y lo máximo que puede ser x es, pues todo, ¿no? Como si esto se hubiera alargado muchísimo. Y si se alarga muchísimo, pues es todo esto, 8. Entonces el rango de esa función, o sea, x va desde 0 hasta 8. Entonces también tenemos que hallar cuánto vale la función en x igual 0 y en x igual 8. Ya esto no tiene que ver, ya no números críticos, sino tenemos que evaluar también cuánto vale en 0 y en 8. Bueno, pero aquí está 8, entonces no lo voy a volver a poner. Y entonces, ¿cuánto vale la función? ¿Cuánto es f de 8? Bueno, b de 8, que es el volumen. B de 8. ¿Cuánto es b de 4 raíz de 2? ¿Y cuánto es b de 0? Entonces, veamos. Profe, una pregunta. Sí. O sea, en el caso de f de 8 y f de 0, es como que los extremos y... O sea, no habría necesidad de prácticamente de calcular cuánto vale, ¿no? Porque como que es ilógico. En este caso es ilógico.
pero lo estoy haciendo sistemáticamente porque en otros casos no va a ser ilógico. O sea, por ejemplo, diga usted que usted sabe que, qué sé yo, que la lata que va arriba no puede tener más de más de 5 centímetros de largo, perdón, de ancho. Pues digamos, si usted quiere tapar el canalón y usted sabe que su lata no puede tener más de 5 centímetros, entonces lo que le está diciendo es que X no puede ser más de 5. Entonces ahora el intervalo no sería de 0 a 8, sino de 0 a 5. Entonces sí tiene que probar qué pasa con el 5. ¿Sí ve? Ah, sí, claro. Sí. Pero es una buena pregunta y es una observación buena. Es decir, sí es cierto que en este caso, pues es ilógico, porque claro, o sea, es como lógico que si esto es muy pequeñito, pues si esto es 0, pues el volumen es 0, y si es 8, pues el volumen es 0 también. Pero lo estoy haciendo sistemáticamente para que entienda que es importante siempre ver los extremos, porque puede que en otras condiciones no sea tan ilógico. ¿Sí? Bueno, no, aquí no estábamos. ¿Dónde estábamos? Entonces, sí, efectivamente, el volumen cuando son los dos extremos, pues es 0. Entonces, sí, tenemos que calcular cuánto es el volumen cuando es 4 raíz de 2. Si x es 4 raíz de 2, ¿esto qué queda? 4 raíz de 2 al cuadrado me da 32. 32 dividido en 4 me da 8. Entonces me da, bueno, vamos a hacerlo despacio. Entonces, sabemos aquí que b de 4 raíz de 2 va a ser igual a 10 veces por 10 veces 4 raíz de 2 por la raíz de 16 menos 4 raíz de 2 al cuadrado sobre 4, ¿no? Eso es lo que valdría. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 40 raíz de 2 por la raíz de 16 menos 32 sobre 4 menos 8. Entonces, esto es igual 40 raíz de 2 por raíz de 8. Pero raíz de 8 es 2 raíz de 2. Entonces, esto es 40 por raíz de 2 por 2 raíz de 2. Me da 80 por 2, 160. Entonces quiere decir que el volumen máximo es 160. Y se consigue cuando el ladito es del tamaño 4 raíz de 2. Entonces fíjense que, volviendo aquí, es cuando esto es 4 raíz de 2. Fíjense que tampoco es tan obvio, ¿no? O sea, de hecho yo creo que lo primero que uno hubiera podido adivinar, digamos, intentar adivinar, uno hubiera dicho, no, lo mejor de esto es cuando es igual a 4. Sí, así parece, ¿no? 4, 4, 4, pareciera que fuera el mayor volumen. Pero no, es cuando es 4 raíz de 2, exactamente 4 raíz de 2. Y para eso es que sirven las matemáticas, para que uno no empiece a hacer las cosas al ojo y al tanteo, sino que sea perfecto. Otro ejemplo. Encuentre el punto en el primer cuadrante sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado más próximo a 2,4. Ok, este es un poco distinto, ¿no? Entonces, hay que entender lo que está pasando. Entonces, el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es un círculo de radio igual a 1.
sea, es este. Este es el círculo. Y el punto 2,4. No, aquí está mal porque esto es 1. Este sería 2 y bueno, por allá arriba 4. Estaría por aquí. Punto 2,4. Y queremos encontrar el punto en el primer cuadrante, o sea, en este cuadrante que está aquí. Este es el primer cuadrante. Más próximo a 2,4, es decir, ¿dónde está el punto por aquí en el círculo que hace que esta distancia sea lo más pequeño posible? ¿Sí? Fíjense que esto se empieza a parecer un poco a Google. ¿Sí? Lo que pasa es que Google pues tiene muchas cosas, ¿no? Pero todo comienza así. ¿Cuál es el punto más próximo? ¿Sí? Es como la típica ejemplo de si yo estoy en un cuadrado, ¿cuál es la manera más rápida de llegar hasta la otra esquina? Pues pasar en diagonal, ¿no? Pero entonces aquí es un círculo. Pues, hacer de cuenta que yo estoy en este punto y quiero llegar lo más rápido posible al círculo. Entonces, ¿cuál es la distancia cuál sería la dirección que debería tomar? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar una fórmula para esta distancia d. Y pues ustedes ya saben cómo hallar la distancia entre dos puntos, ¿no? Deberían saberlo. Si no se acuerdan, pues se lo recordamos aquí. Entonces, la distancia entre dos puntos raíz de punto 1, bueno, voy a escribirlo aquí, x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Esa es la distancia entre dos puntos. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, pues, ¿cuáles son los dos puntos? Bueno, x, que no lo conocemos, menos, recordemos que el punto en el que estamos es 2,4. Pues x menos 2 al cuadrado, más y menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la distancia, teniendo en cuenta que este puntico de aquí no sabemos dónde queda, entonces lo llamamos x, y. ¿Sí? Entonces la distancia entre x, y 2,4, pues es esto que está aquí. Y lo que yo quiero es encontrar el mínimo de esta distancia. ¿Sí? El mínimo. Entonces, digamos que como aquí tenemos una raíz, pues encontrar el mínimo de una raíz es lo mismo que encontrar el mínimo de eso al cuadrado. Entonces, lo único que nos interesa es cuál es el mínimo de esto. ¿Cuál es el mínimo de eso? ¿Y por qué quité la raíz? Pues porque derivar raíces es harto. Y sabemos que si encuentro el más pequeño de estos, pues va a ser el más pequeño de estos también. Entonces no pasa nada. Listo. Entonces tenemos esto. Pero mira, aquí tenemos dos variables, x y y. No podemos trabajar con las dos porque tendríamos que derivar y luego encontrar la derivada implícita y todo eso. Nos complica la cosa, pero nosotros sabemos cuál es la ecuación del círculo. Estos dos puntos x y y están en un círculo. Y la ecuación del círculo es x cuadrado más y cuadrado igual 1. Quiere decir que yo puedo despejar. Yo puedo decir que y es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado.
Y ya, y entonces ahora sí lo que quiero encontrar es el mínimo de esto. Menos 4. ¿Sí? Ahora sí, ya hemos construido la función a la que le queremos sacar el mínimo. ¿Bien? Y entonces si queremos encontrar el mínimo de esto, pues tenemos que encontrar los números críticos. Este no tiene ningún punto donde la derivada sea diferente, o sea, no se pueda calcular. Aquí no vamos a tener ese problema. No, mentira, sí. Tenemos que derivar primero. Tenemos que derivar primero eso que está ahí. Se la estoy copiando acá. Ya lo pasamos para allá. Bien. Entonces derivamos. Bueno, esto ya, bueno, D mayúscula. Derivamos. No era D al cuadrado. Sí, por eso lo puse D mayúscula para poner otro nombre. Entonces digamos que esto es D mayúscula. D igual, D al cuadrado igual. Le puse otro nombre para no tener que... No le paremos bolas al cuadrado por ahora. Simplemente queremos encontrar el mínimo de esto. Yo quiero que entiendan por qué hice esto. Es D cuadrado porque el mínimo de esto de aquí es lo mismo que el mínimo de acá. Es lo mismo. El mínimo no quiere decir que las derivadas sean iguales, ¿sí? Sino que los mínimos sí son los mismos. Esto ya es una cuestión que se gana pues ya con entender lo que significa la raíz, que es una función que si yo le doy al cuadrado sigue manteniendo como la estructura. Digamos que el mínimo, lo más pequeño que puede ser esto es lo más pequeño que puede ser esto. Pero si esto les complica, ustedes pueden tratar simple y llanamente con esto. Y no pasaría nada. Les tendría que dar igual. Bien. Entonces derivamos. Entonces, ¿qué me queda? 2 por x menos 2 más 2 por raíz de 1 menos x al cuadrado menos 4 por la derivada interna. Es decir, por menos 1/2, 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada interna, menos 2x. Y esa es toda la derivada. Entonces, tienen que aquí la puse así, pero si hubiera puesto aquí la raíz, me hubiera tocado también agregar un montón de cosas más. Entonces, por eso lo quité. Esto que es igual. Esto es igual, entonces vamos a acomodarlo mejor. 2x menos 4. Entonces aquí este menos 2 se va con este menos 1/2. Entonces me queda solamente este 2 de aquí. Más 2 veces raíz de 1 menos x al cuadrado. Menos 8 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Simplemente distribuí aquí esto. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que igualar a 0. Primero encontrar los puntos donde esta derivada no existe.
Pues en qué puntos la derivada no existe, pues en x es igual, no existe cuando esto es igual a 0. ¿Sí? Y si esto es igual a 0, quiere decir que x es igual a 1. Entonces, en otras palabras, la derivada no existe. Entonces, f' no existe. Bueno, aquí estamos hablando de prima, pero bueno. En x igual a 1. Ojo, que aquí también podría ser x igual a menos 1. Pero ¿por qué no estoy tomando el menos 1? Porque el ejercicio me dice que en el primer cuadrante y el primer cuadrante son todos positivos. Entonces no me voy a preocupar por los negativos. Entonces por eso solamente tomo la derivada, perdón, la x cuando es positiva. X igual a 1. Y ya tengo el punto donde la derivada no existe, ahora tengo que ver el punto donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Donde la derivada es igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo ver cuando 2x menos 4 más 2 veces raíz de 1 menos x al cuadrado menos 8 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Cuando esto es igual a 0. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer aquí una pequeña organización de aquí para que nos quede más fácil. Es decir, que esto es 2x menos 4 más 2 menos 8 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y eso que dice, simplemente como esto es una resta, pues esto sobre esto me da 2. Esto sobre esto lo dejo aquí. ¿Sí? Es para que me quede más sencillo. Y entonces la derivada es lo mismo que 2x menos 2 menos 8 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Sí, eso es lo que hay. Eso es lo que tengo. Esta es la derivada. Esto es lo que quiero igualar a 0. Quiero encontrar los puntos donde 2x menos 2 menos 8 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a 0. Este es. Bien. Y entonces tenemos que despejar eso. Esto lo podemos hacer. Tenemos que quitar ese raíz de alguna manera. Entonces vamos a jugar un poquito con esto para poder quitar la raíz. 2x menos 2 es igual a 8 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado eso. ¿Sí? Entonces queda 2x menos 2 al cuadrado igual a 16 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda 4x cuadrado pero a ver si de alguna manera. No. 4x cuadrado menos 8x más 4 por 1 menos x cuadrado igual a 16. ¿Sí? Y tenemos que Profe, no es distribuir eso. 64. Tiene razón, 64. Gracias.
Bien, pues ahora sí, ahí lo tenemos. Entonces tenemos que expandir todo eso y ver qué se nos va. 4x cuadrado menos 4x a la 4 menos 8x más 8x a la 3 más 4 menos 4x al cuadrado igual a 64. ¿Sí? De ahí se nos van a ir algunas cosas. No tantas como quisiera, pero se nos van a ir algunas. Esta se va con esta. ¿Qué nos queda? Nos queda menos 4 x a la 4 menos 8x más 4 igual a 64. Ah, más 8x cubo. Se me olvidó. Dejo así, más 8x cubo menos 8x. Entonces no voy a poner más 4, sino que una vez voy a pasar a restar el 64. Entonces me queda menos 60. Igual a 0. Y voy a ir por 4. Menos x a la 4 más 2x cubo menos 2x menos 64. 15. Bien. Tenemos que encontrar entonces la solución de este sistema de ecuaciones. No es tan fácil, ¿eh? Porque esto es uno de grado 4. Entonces ahí ya la factorización no es tan sencilla. Ay. Estas son las vainas que dan pereza, pero bueno. Entonces uno busca y hace la división sintética. ¿Sí se acuerdan? División sintética. Sí, sas. Entonces fueron menos 1, 2, 0, menos 2, menos 15. Vamos a ver si este nos da. No, este no nos da. 3. 3 de pronto sí nos da. A ver, 3. Menos 3. Ah, no, ¿cómo es que cuento? No. Este siempre menos 1, ahora ya se me olvidó a mí. No, no da. Este no da. Menos 3. No, no da tampoco este. No me diga que no vamos a poder tener una solución Con internet. bonita. Bueno, la idea es que habría que desarrollar encontrar la solución a esta ecuación. ¿Si nos quedaron bien los cálculos o faltó alguna cosa que de pronto no?
De pronto algo se cancelaba que no, que se me olvidó. No, pues parece que ese es, ¿no? Esa es la vida. Profe, Sí. una pregunta, usted tiene tiene aparece que la coloca raíz de 1 menos x al cuadrado y la derivada de eso la coloca como menos un medio. Ah, sí, claro. Aquí no era menos y aquí era más. Tiene razón. Entonces, pereza esto. Entonces aquí más, aquí me da menos, aquí queda menos, aquí queda menos. Vamos a ver si eso nos arregla el problema. Efectivamente, voy a poner en rojo. Es la importancia de poner bien los signos. Aquí va más, aquí va menos, aquí queda menos entonces, aquí queda menos otra vez. Entonces, aquí queda, aquí está todo esto aquí por menos. Entonces aquí queda menos y aquí queda más. Entonces aquí queda menos 6 y aquí queda más 8. Entonces eso quiere decir que aquí queda menos 6 y aquí queda más 8. ¿Sí? Aquí queda menos 6 y aquí queda menos 8. Listo. Y bueno, aquí queda entonces, ahí podríamos, entonces aquí queda menos 6. Queda bien. Entonces aquí la diferencia de 4x cuadrado no sería menos 8, sino 4 por 6 menos 24. Menos 24. Y aquí quedaría 36. Vamos a ver si esto arregla la cosa. Entonces, ¿qué más queda aquí? 4x cuadrado menos 4x a la 4 menos 24x. Entonces aquí es un 24. Y aquí queda más 24. Y aquí queda 36 más 36. Menos 36 al cuadrado. Ah, claro, y no se van entonces esos. Menos 36 al cuadrado. Uf, sí. Peor. Está más horrible, sí. Entonces queda menos 4x a la 4 más 24x al cubo menos 24x menos 32x cuadrado y da 36 menos 64, 28.
menos 28. Entonces al dividir en 2 me da aquí 12. Menos 12. Menos 16. X cuadrado. Ahora pues no dividir en 2, dividir en 4. Al dividir en 4 me da aquí 24 dividido en 8. Dividido en 4 da 6. 6. 8x cuadrado. Menos 7. Entonces da menos 1, 6, 6, 8, menos 7. Vamos a ver, hagamos chulito para que funcione. Menos 1, 6, menos 6, menos 8, menos 7. Menos 1, 6, menos 6, menos 8, menos 7. Hagamos con menos 1. Uy, parece que sí. Ah, no. Ah, no, sí, sí, sí. Menos 7. Nada, no da. Ay, Dios. Ay, bueno. Intentemos con más 1, a ver. Esperemos que eso no salga en el parcial. No, eso está más alto de lo normal. Nada, Ayla, no dio. Debimos haber cometido, debía haber hecho el error en algún otro signo por aquí. Indicar mejor. Bueno, en fin, esa es la idea. Terminemos el otro ejercicio. Perder el tiempo ahí. Un granjero intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un área de 1500 metros cuadrados. El terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a los dos lados. Encuentre las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. Entonces, lo más importante es entender el ejercicio. Entender el ejercicio. Entonces, un terreno rectangular es un terreno rectangular. Tiene área 1500 metros cuadrados. El terreno estará cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a 2 grados. Entonces lo que queremos hacer es trazar esto que está aquí. Encuentre las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. ¿Sí? Bien. Entonces, esto mide X, esto mide X y esto mide X. Esto mide Y, esto mide Y, esto mide Y esto mide Y. ¿Sí? Y lo que queremos es que toda esa cantidad sea lo mínimo, es decir, ¿cuánta cerca se necesita aquí? Se necesita X más X más X más Y más Y más Y más Y cerca. Entonces se necesita 3X más 4Y. Este va a ser
la cantidad de cerca que se necesita. ¿Sí o no? Y tenemos otra información, que el terreno rectangular tiene un área de 1500 metros cuadrados. ¿Cuál es el área de ese terreno? Es el lado que mide X por la base que mide 2Y. Y eso es igual a 1500. Bien, entonces podemos despejar Y de ahí. Y nos queda que Y es igual a 1500 dividido en 2X. Es decir, 750 sobre X. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos eso ahí y ya reemplazamos acá. Entonces queda igual esto a 3X más 4 por 750, es decir, 3000 sobre X. Entonces fíjense que esta es ahora la función que debemos encontrarle el mínimo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es derivar. Entonces la función es C igual 3X más 3000 sobre X. Perdón, denme un segundo, perdón, un segundo. Ya, chillona la niña. Listo, entonces C igual 3X más 3000 sobre X, ¿listo? Y tenemos que encontrar el mínimo, entonces derivamos. Este está fácil. C' igual a 3 más la derivada de esa cosa de ahí, es decir, bueno, menos 3000 sobre X al cuadrado. Tenemos que encontrar los puntos donde la derivada no existe. Los puntos donde la derivada no existe, pues es claro que en X igual a 0 no existe la derivada. Pero también tenemos que encontrar los puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces despejamos. ¿Qué nos queda? Menos 3000 sobre X al cuadrado es igual a menos 3. Por lo tanto, X al cuadrado es igual a 1000. ¿Sí? Por lo tanto, X es igual a raíz de 1000. Y ese sería el otro punto crítico. Profe, ¿qué hizo ahí? ¿Dónde? Ahí en la parte azul inferior. ¿Esto? Quizás eso. O sea, derivé y que igualé a 0. Entonces queda menos 3000x al cuadrado. Este 3 pasó aquí a menos 3. Y luego este x cuadrado pasó aquí a multiplicar. Y este menos 3 dividido. Entonces ya tenemos x igual a 0 y x igual a raíz de 1000. Bien. Esos son los dos puntos críticos. Reemplazamos y miramos cuál de los dos nos da el mínimo. Es claro que x igual a 0 no puede ser, porque fíjense que estaría dividiendo. No, este claramente no es parte del dominio de la función. Entonces, el mínimo es x igual a raíz de 1000. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el largo de la cerca debe ser de raíz de 1000. El largo del terreno, perdón, debe ser de raíz de 1000. Y el ancho debe ser de 2 veces raíz de 1000. Ese estaba más sencillo.
Para terminar ya. Una mujer en el punto P sobre una isla desea llegar a una población situada en el punto S, sobre una playa recta en tierra firme. Entonces aquí está la mujer, ella está aquí en este punto P. Ok, ya entendí. Este punto P y quiere llegar a este punto S. ¿Sí? El punto P está a 9 millas del punto más próximo Q sobre la playa. Entonces ella está en esta isla y quiere venir aquí a S. Tiene varias opciones. Puede llegar y coger y remar directamente hasta S. O puede remar hasta cierto punto, bajarse y caminar. Bien. Entonces, de aquí a aquí, mide 9. Y de Q a S, mide 15. Entonces dice, si la mujer rema el bote a razón de 3, va a poner 3, olvidémonos de las coordenadas, pues de las, ¿cómo es de las? ¡Ay! Se me olvidó. Las unidades. 3 hacia un punto R en tierra, luego camina el resto del camino a 5, determine dónde debe desembarcar en la playa a fin de minimizar el tiempo total de viaje. Claro, ella rema más despacio de lo que puede correr, ¿sí? O caminar. Entonces, se sabe que rema a razón de 3, es decir, 3 millas por hora rema. Y luego llega hasta un punto R, que no sabemos cuál es, y camina a razón de 5. Entonces, ¿cuál debe ser este punto R? O sea, ¿cuál debe ser la distancia que hay desde Q hasta R para que se demore la menor cantidad de tiempo posible? ¿Sí? Entonces tenemos que calcular varias cosas ahí. Tenemos que calcular cuál es la distancia que hay de P a R en términos de X, de este X de aquí. ¿Cuánto es la distancia que hay de R a S en términos de X? ¿Cuánto es el tiempo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y la parte difícil es entender el problema. Pero ahí no dice que la mayor distancia es de 15 metros. Claro, claro. La distancia de Q a S es 15. Pero lo que queremos saber es cuál es el tiempo mínimo de viaje. ¿Dónde debe desembarcar aquí para luego caminar de tal manera que se demore la menor cantidad de tiempo posible en llegar desde P a S? Fíjense que si se va directo de P a S, todo el tiempo estaría moviéndose a 3 millas por segundo. Entonces se demora, es más lento que llegar y ponerse en un punto aquí y luego caminar. Porque cuando camina es más rápida. Entonces, ¿cuál es el punto perfecto para que el tiempo sea mínimo? ¿Sí me entienden? Sí, 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 sí. Listo. Entonces ya está aquí. Se mueve hasta aquí. Esto mide X. Sabemos que esto de aquí... Uy, ¿qué hice? O sea, esto mide 9. Esto de acá mide 9. Si esto mide X, ¿cuánto mide esto de aquí? Pues esto mide 15 menos X, ¿no? Porque sabemos que la distancia de aquí a acá es 15. Y entonces sabemos que este pedacito de aquí se mueve a 3 millas por hora. Entonces, velocidad de 3 millas por hora. Y este pedacito de acá se mueve a 5 millas por hora. Bien. Entonces, ¿cuánto se mueve en total? Entonces, ¿cuánto se demora en total? Entonces, primero, ¿cuál es el tiempo que se demora remando? Voy a poner aquí remando. Entonces, recordemos que tiempo es, bueno, velocidad. Entonces, las formulitas es que uno siempre se aprende. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, distancia sobre el tiempo. Entonces el tiempo recorrido lo puedo escribir como la distancia dividido en la velocidad.
Entonces el tiempo remando va a ser la distancia. Esta de aquí. Esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? No lo sabemos. Pero tenemos este triángulo rectángulo. Esto mide 9 y esto mide x. Entonces podemos saber que esta distancia de aquí es raíz de 81 más x al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Entonces el tiempo que se demora en cruzar de aquí hasta acá remando es la distancia, raíz de 81 más x al cuadrado, dividido en la velocidad que es 3. Y ahora, ¿cuánto es el tiempo que se demora caminando? Pues es la distancia, y la distancia es 15 menos x, dividido en la velocidad que es 5. Entonces, ¿cuánto es el tiempo total? Entonces, el tiempo total va a ser la suma de esos dos tiempos. Raíz de 81 más x al cuadrado sobre 3 más 15 menos x sobre 5. Y esto que tenemos aquí es la función a la cual le queremos sacar el mínimo, porque queremos que se demore el menor cantidad de tiempo posible. Entonces tenemos que derivar y encontrar el mínimo. Entonces, el t, o bueno, la función t es igual a raíz de 81 más x al cuadrado dividido en 3 más 15 menos x dividido en 5. Entonces derivamos. T' va a ser igual a ¿quién? 1/6 por 1 sobre raíz de 81 más x al cuadrado por la derivada interna, que es 2x, más la derivada de eso que está ahí. Entonces esto acá lo podemos escribir como, 3 menos x sobre 5. Entonces, le queda menos 1/5. La derivada de 3 menos x sobre 5 es menos 1/5. Entonces organicémoslo mejor. Nos queda que t' es igual a x sobre 3 raíz de 81 más x cuadrado menos 1/5. Y queremos que eso sea igual a 0. ¿Sí? Queremos encontrar el punto en que eso es igual a 0. Para encontrar los puntos críticos. Entonces, despejamos eso. Igual a 1/5. Elevamos al cuadrado para quitar la raíz. Igual aquí a 9 sobre 25. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda 25x cuadrado igual a 9 por 81, 729, más 9x cuadrado. Entonces, 25 menos 9, 16x cuadrado es igual a 729. Entonces, x cuadrado igual a 729 sobre 16. Entonces, x es igual a raíz de 729 sobre 16. Y raíz de 729 es 27.
Y la raíz de 16, 4. 27 cuartos. Quiere decir que x es igual a 27 cuartos. Por lo tanto, esta distancia de acá tiene que ser 27 cuartos para que se demore la menor cantidad de tiempo posible. ¿Sí ven? O sea, sabiendo que rema a una velocidad de 3 millas por hora y que camina a 5 millas por hora, ella debería llegar a un punto aquí en la playa donde la distancia de esta X fuera 27 cuartos. Y se sabe que si llega a este punto y camina desde ahí, se va a demorar en menor cantidad de tiempo posible. Eso es como el cuento de que es más rápido, digamos, si para llegar a un lugar, al parqueadero, por ejemplo, la gente que va en carro a la universidad, hay un parqueadero que queda detrás, por allá, por las canchas. Entonces, ¿qué más rápido? Coger un bus y llegar directamente a la universidad, o andar en carro, llegar hasta el parqueadero, parquear y luego caminar hasta la oficina, por ejemplo. Entonces, ¿qué es más rápido? Son dos cosas distintas, cada una se demora en un tiempo distinto, pero habría que hacer una optimización para saber cuál es la más rápida. Bien, y ya con esto pues terminamos lo que es optimización. ¿Tiene alguna pregunta de esto, de este ejercicio? ¿Desaparecieron? Ya varios se fueron. Y lo que es cálculo 1, exacto. Y ahí tiene un montón de ejercicios, ¿ven? Yo les tengo un montón ahí para que practiquen. Esto de linealización ya no va a entrar, no lo vamos a ver, no se preocupen, diferenciales tampoco. Eso, sí. Profe, que esas cosas no eran importantes. Sí, pero son menos importantes. Eso lo van a ver de nuevo en cálculo 2 y en cálculo 3, y entonces no hay lío. Pero me parece que esta optimización es de las más importantes. De ahí les tengo un montón de ejercicios. Pónganse a hacer, porque si no hacen, no aprenden. Hay un montón. Profe, ¿qué temas habrá para el parcial? Todo hasta hoy. Desde que nacieron hasta hoy. Y bueno, queda solamente el parcial. Lástima que no pudimos terminar presencialmente. No es lo mismo. A mí me gusta ver las caras y ver si están entendiendo o no están entendiendo. Y bueno, y tuvimos menos tiempo de lo normal porque se perdió mucho tiempo. La primera semana no se podía avanzar tampoco. Normalmente a mí me gusta tomar una clase solamente para hacer todos estos ejercicios, pero no hay nada que hacer. Esto es lo que hay. Entonces es importante que trabajen solos un buen tiempo. Y bueno, que estudien para el parcial y y muchos éxitos en sus otros parciales también. No descuiden ninguno. ¿Alguna pregunta? Profe, no cálculo. Vamos a ver qué toca el otro semestre. A ver si todavía estamos por aquí. Bueno, ya por ahí dijeron que de pronto el otro semestre ya empieza a haber algunas clases presenciales. Profe, Diga. aunque era, o sea, solo los de primer semestre tienen derecho a ir a las horas de consulta. No. Aparte de cálculo 1. Ujú. Sí, no, ustedes pueden ir. Sí. Hay unos de otras del año pasado que a veces van allá a molestar. Bien. Se le quiere, profe. Allá vamos a estar. Pero obviamente para Le traiga un cafecito, profe. Un cafecito o un brownie esos de Mimi del Dunor. profe, y el